Bueno, yo le aprecio al doctor Tito Reséndez, presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, que me haya aceptado esta llamada. Doctor Reséndez, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo está? Gracias. Buenas tardes a usted y a su auditorio. Gracias, doctor. ¿De verdad faltan especialistas en México, doctor? Mire, creo que la formación de especialistas en México se da en un buen número y gracias en buena parte de las instituciones públicas tenemos formación de recursos humanos para la salud en el país. Es correcto que posiblemente falten especialistas en sitios alejados y en áreas rurales. El problema que se ha venido dando, como usted sabe, de años pasados y del actual gobierno, es las áreas específicas difíciles de accesar y en donde hay de verdad violencia e inseguridad. Pero no creo que realmente haya un déficit importante de especialistas en el país. Me parece que la ubicación de estos tiene que ser evaluada, pero evaluada de una manera adecuada y no nada más a la palabra. Y aparte, bueno, creemos esencialmente que hay suficientes especialistas y que no necesitamos importar gente de otros países, independientemente cuál sea el país, que vengan a suplir a los especialistas mexicanos, que honestamente son de buena calidad. Pero también dice el presidente, lo dice el doctor Alcocer, que también es médico, yo creo que ya se le olvidó al doctor Alcocer, secretario de Salud, y lo dice el mismo López-Gatell, doctor López-Gatell, que también es médico subsecretario de Salud, que no, que los médicos mexicanos son sacatones porque no quieren ir a las zonas de riesgo, como si ellos hubieran ido alguna vez, ¿no, doctor? Bueno, definitivamente, Joaquín, hemos sabido de casos de compañeros que han tenido que salir de sus comunidades precisamente por amenazas de la violencia que se genera en esos ámbitos de la República Mexicana. Es muy difícil ejercer una profesión como la nuestra, que es de total dedicación, de total vocación y entrega al paciente, en áreas en donde no tengamos la seguridad personal, número uno. Número dos, no tengamos la infraestructura adecuada. Número tres, no tengamos de alguna manera la posibilidad de accesar rápidamente a esos lugares y salir rápidamente en caso de que tengamos que llevar a un paciente grave. Entonces, realmente decir las cosas de esa manera cuando hemos estado generalmente en áreas urbanas, bien, digamos, con una muy buena infraestructura es muy difícil. Los que hemos de alguna manera estado en áreas rurales, nos hemos percatado de eso. A mí particularmente durante el servicio social de mi especialidad, soy pediatra, me tocó estar en un hospital rural en Ramos Arizpe, era un hospital que estaba bien accesado, pero teníamos compañeros que estaban en áreas más alejadas, en donde era realmente difícil que pudieran llegar a los servicios médicos de calidad. Entonces, esa situación, y más como se ha incrementado últimamente la violencia en el país, ha hecho que muchos de nuestros compañeros, con razón, estén de alguna manera no dispuestos a acudir a esas áreas. Aparte, también tenemos que ver qué salarios se les ofrece, qué infraestructura médica que se les ofrece y qué vías de comunicación pueden tener para poder trasladar pacientes y manejarlos. Y por ejemplo, ¿dónde llevar a sus familias, doctor? Definitivo, sí. Mire, o sea, en áreas muy alejadas hay centros comunitarios de salud. Hay un programa en el país que creo que es un programa muy aceptable, que es el IMSS Bienestar, antes conocido como IMSS Solidaridad, antes conocido como IMSS Coplamar, que está en las áreas rurales. Esos son manejados los hospitales por residentes del último grado y lo hacen con una calidad bastante aceptable y de alguna manera esos hospitales generan un muy buen servicio en las áreas rurales. Pero todos aquellos médicos, sobre todo médicos pasantes, que están en áreas muy alejadas, que hacen 2, 3 horas en autobús, 1 o 2 horas en camioneta y todavía posiblemente tengan que caminar o agarrar algún animal de carga para poder llegar hasta sus comunidades, donde solamente tienen un consultorio, un escritorio y unas escasas medicinas, pues es muy difícil que su presencia ahí tenga un impacto realmente importante. Básicamente se dedican a hacer protocolos de higiene y básicamente de higiene para evitar enfermedades, pero no tienen la capacidad resolutiva que deben de tener como médicos generales. Mandar especialistas a áreas muy alejadas, donde no haya la capacidad de infraestructura médica y arquitectónica y electromédica, pues es realmente difícil que los especialistas puedan tener un impacto positivo importante en esas comunidades. Todo el mundo queremos que la gente que tiene necesidad en áreas alejadas tenga el servicio médico. El médico se forma precisamente para dar un servicio de calidad a un prójimo que lo necesita, pero es imposible que lo hagamos bajo situaciones de precariedad. Claro, porque son dos aspectos, ¿sí? Uno, el tema de la inseguridad. ¿Cuántas veces he tenido que informar, doctor, que secuestraron a un médico?
para atender a un delincuente de estos del crimen organizado, y que lo mataron porque curó a uno de la otra banda. En fin, eso en la total desprotección, por un lado. Y por el otro, doctor Reséndez, llegan a estas zonas donde no tienen medicinas, donde no tienen equipo, donde no tienen instrumental, donde no tienen infraestructura, pues, ¿sí? Y luego ellos son señalados. Hay comunidades que han matado a un médico, que han linchado a un médico por una muerte que él no pudo evitar, por falta de recursos y de la cual a él le culpan. Es correcto, no es una situación que no se haya suscitado en tiempos pasados y en la actual administración, y eso es lo que más nos preocupa, Joaquín. O sea, no estamos en contra de que el gobierno quiera llevar especialistas a los lugares recónditos del país, pero necesitamos saber qué salarios se les van a ofrecer, qué infraestructura se le va a montar al especialista para que pueda otorgar una atención de calidad. Esencialmente, la carrera de médico, Joaquín, igual que la de enfermería, es una carrera de vocación totalmente. O sea, no hay forma de que de alguna manera nosotros lo podamos pensar de otra forma. Las escuelas de medicina en México tienen un perfil humanista o humanitario. Entonces, hay disponibilidad, sí, pero necesitamos saber qué se le va a ofrecer al médico o a la enfermera incluso, en qué lugar del país, cuáles son las condiciones del poblado al que va a ir, a cuántos habitantes va a atender y con qué armas va a tener ahí para poder dar de alguna manera un servicio adecuado. La violencia ha sido un factor que ha hecho declinar a muchos pasantes en servicio social, médicos y de enfermería, estar en ciertas zonas alejadas porque, tal como usted lo dice, son de alguna manera amenazados, acosados, lamentablemente en algunas ocasiones agredidos, y algunos incluso han fallecido por malos entendidos de la gente de la población donde se encuentren. Y eso no lo podemos permitir. Un estudiante de medicina es un estudiante que cursa entre 5 y 6 años de estudio, después hace un internado, después se va a un servicio social en donde de alguna manera retribuye al Estado lo que el Estado invirtió en él si estudió en una escuela pública. Entonces, para formar un médico se requiere mucho tiempo y mucha infraestructura, y no podemos desperdiciar el talento que tenemos en nuestro país con nuestros jóvenes en áreas en donde puedan ser de alguna manera lastimados. Honestamente, la calidad de la medicina que se enseña en México es muy buena, Joaquín, muy buena, y la mayor parte de los que somos médicos hemos estudiado en escuelas públicas y salimos con un corte humanista o humanitario con afán de ayudar a la gente. O sea, esa es la vocación del médico y no podemos olvidar eso. Sobre esto, permítame hacerle este comentario, si me lo quiere contestar, porque estábamos en otro tema. Doctor Tito Reséndez, presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Hoy el presidente López Obrador dijo que los maestros de la UNAM se han derechizado. ¿Usted coincide con esto, que se han derechizado? Yo no estudié directamente en la UNAM, pero sí tengo amigos que han estudiado allí, y lo que yo conozco de la Universidad Nacional Autónoma de México es una universidad muy centrada en el servicio al prójimo. No hay forma que una universidad con ese corte y ese perfil que tiene se derechice. Siempre ha sido una universidad que ha visto por los demás. No podemos decir necesariamente que sea una universidad de izquierda, pero ha sido siempre una universidad muy sensible a los sentimientos y necesidades de la población estudiantil y de la población general en México. La gente que egresa de la Facultad de Medicina de la UNAM, a mí siempre me ha parecido unas personas muy preparadas. La UNAM es una de las mejores universidades públicas del mundo, entonces me parece muy difícil pensar, a pesar de que no soy egresado de esa casa de estudios, que la Universidad Autónoma Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, se haya derechizado. Eso es muy difícil de pensarlo. Por último, doctor Reséndez, hágame un comentario sobre, primero, habla del presidente de traer 500 médicos de Cuba, de donde sea, pero vamos, de Cuba. No tienen que pasar algún protocolo para confirmar que son médicos y puedan ejercer aquí como cualquier otro profesionista extranjero. Definitivo, Joaquín, esa es una realidad y eso tenemos que dejarlo muy en claro. Los médicos que ejercemos en el país nos tenemos que estar certificando cada 5 años para demostrar nuestra capacidad profesional, y tenemos de alguna manera que presentar nuestras credenciales para poder ejercer. Cualquier médico extranjero, sin importar que venga a trabajar a México, tiene que homologar sus credenciales, su título, su cédula profesional,
incluso posiblemente se le tenga que requerir que vuelva a cursar algunas materias o incluso la carrera completa para que pueda ejercer aquí en el país. Si yo quisiera irme a cualquier parte del mundo a ejercer la medicina y la pediatría en particular, que es lo que yo hago, yo tendría que llevar mi título y tendría que homologar todas mis credenciales y demostrar que soy capaz de poder ejercer al país al que yo quiero estar. Entonces, definitivamente, la presencia, pues en este caso de los médicos cubanos, que no es una cosa nueva, tiene que venir de alguna manera sustentada con la homologación de sus credenciales como médicos, saber quiénes son, qué especialidad ellos ejercen, sus credenciales como tal, y que lo puedan de alguna manera demostrar aquí ante las autoridades. Específicamente la que se encarga de esas cosas aquí es la Secretaría de Educación Pública, pero hay consejos que certifican a los médicos mexicanos generales y de las diferentes especialidades que también podrían dar un punto de vista si están capacitados para poder ejercer. O sea, tienen que homologar sus credenciales para poder ejercer. Bien, doctor, le mando un saludo y muchas gracias por contestarme y le recuerdo que hay si con algún sector de la sociedad, del resto de la sociedad estamos agradecidos y en deuda siempre, es con los médicos y con las médicas y con todo el sector, enfermeras, enfermeros, camilleros, laboratoristas, todos los que nos tienen pues de pie caminando. Le agradezco a usted la oportunidad, Joaquín. Solamente recordarles que si alguien dio la cara en estas situaciones de crisis epidémica que tuvimos en estos 2 años pasados, fue el gremio médico, el gremio de las enfermeras y enfermeros, todo el gremio sanitario, y que, bueno, lamentablemente ostentamos muy posiblemente el primer lugar de muertes en el grupo sanitario a nivel mundial. Y eso solo demuestra el compromiso de la medicina mexicana. Y el mayor número de contagios, doctor, y pasaron de ser héroes de un minuto de aplausos a ser desdeñados, despreciados y despedidos. Sí, esta situación tenemos que de alguna manera, queremos acercarnos al gobierno federal, a la Secretaría de Salud, queremos todos los colegios y asociaciones médicas del país platicar con ellos, proponerles, no somos un grupo de choque, estamos tratando de tener o de querer acercarnos y tener con ellos una conciliación de intereses y proponer. Nosotros estamos aquí para proponer y para solventar los problemas de salud del país y queremos que el gobierno nos escuche y que no por decreto traiga gente de cualquier parte del mundo y que eso sobrepase a los médicos mexicanos. Gracias, doctor, qué bien y qué claro es usted. Además de pediatra, de intensivo, podría estar sentado aquí conmigo. Le mando un saludo, doctor Reséndez. Saludos, Joaquín, le agradezco la oportunidad. Al contrario, yo se lo agradezco muchísimo, gracias. El doctor Tito Reséndez, sí, es presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Imagínense los cientos miles de niños que han salvado de terapia intensiva pediátrica. Salvarlos del nacimiento de la muerte.